Aleluya. Bueno, pues vamos rápidamente a hacer nuestro juego para que a partir de nuestro juego podamos luego entender cuál es el contenido fundamental de la palabra de Dios que hoy Jesús nos quiere transmitir. Entonces vénganse, niños, todos, dejen a sus papás y vénganse a jugar. Bien, vamos a hacer un rally, como hemos hecho ya en otras ocasiones. Vamos a hacer el rally de Cristo y vamos a hacer equipos, ¿verdad? Bien, a ver, los de un equipo acá de este lado, los del otro equipo acá de este lado. Y entonces ya estamos preparados. Vamos a prepararnos y vamos a estar muy atentos para ir haciendo todas las cosas que se dicen en el rally. Ya sabéis que en el rally lo que tenemos que hacer es hacer el equipo que haga más rápido pues todas las pistas, ¿verdad? Todo lo que se nos pide que se nos haga en menos tiempo, pues gana. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar muy atentos a las instrucciones de lo que tenemos que hacer para hacerlo rápidamente y entonces que podamos ganar el rally, nuestro rally de Cristo. Entonces Martita nos va a ir dando las instrucciones y nosotros todos muy atentos para ir realizando todo aquello que se nos va diciendo. Pegadito en el micrófono. La primera, no deben hacer nada hasta que terminen de leer todas las reglas. Número 1, correr a traer a uno de sus papás al centro. Número 2, deberán correr rápido alrededor de la cabecera. Número 3, rápido sentarse alrededor de la cruz más grande del templo. 4, cada vez a cada miembro de su familia. 5, decir en voz alta que quieres mucho a tus papás y tus hermanos. 6, ser el primero en dar un abrazo a 5 niños. 7, ¿qué debemos hacer o qué debemos hacer para llegar al cielo? 8, rezar el Padre Nuestro. 9, rezar el Credo. 10, esta última indicación es la única que deberán cumplir. Y se deben apoyar y servir a Dios y a sus padres y a toda la gente que viene a Dios. Adelante, venga, hacerlo. Ya lo están haciendo. ¿Era arrodillarse con sus padres o cómo era al final? No, era solos. Se deberán cumplir una rodilla y pedir a Dios. Muy bien, muy bien. Ya nos podemos levantar todos. Muy bien, porque casi lo hemos hecho bien. Vamos a quedarnos los niños aquí, papá, mamá, ya os podéis ir a vuestro lugar y vamos a jugar, vamos a explicar muy bien lo que hemos hecho como juego. Sentaros aquí como hacemos siempre y vamos a ver, nadie, al menos eso me parece a mí, ¿verdad? Ahora voy a ver si es cierto o no, nadie, ninguno de los equipos ha conseguido hacer el rally porque había dos reglas, una al principio y una al final. Entonces se decía al principio que nadie haga nada hasta que escuche la regla final. Y habéis estado muy bien, nadie ha hecho nada hasta que se dijo la regla final. Y cuando se dice la regla final se dice: lo único que tenéis que hacer es poneros de rodillas y rezar un Padre Nuestro. Y ya digo yo entonces, venga, empezar. Y en vez de hacer eso, todos os vais corriendo a cumplir las reglas que no había que cumplir, porque la última decía que solamente había que cumplir la última. Y entonces os fuisteis a buscar a vuestros papás, a vuestras mamás, para venir aquí cumpliendo las reglas. Y luego, claro, como vuestros papás sí estaban muy atentos, os dijeron: hay que ponernos de rodillas para hacer el Padre Nuestro. Pero la regla decía que tú tenías que ponerte de rodillas a hacer el Padre Nuestro, no con tus papás. Entonces al final, ¿qué ha pasado?
que nadie ha cumplido las reglas exactamente como se había dicho. Entonces, a partir de esto está la palabra de Dios, que es muy bonita, y entonces nos dice, tanto en la primera lectura del libro del Deuteronomio como en el Evangelio, que es el más bonito, nos dice Jesús, empieza Jesús diciendo Shema, empieza Jesús diciendo Shema, Shema, que es una palabra hebrea que quiere decir escucha. Por eso lo más importante, o una de las cosas muy importantes del día de hoy, era escuchar. Shema Israel, escucha Israel, te voy a decir lo que tienes que hacer, te voy a decir las reglas de la vida. Como nosotros nos dicen, Shema, niños, vamos a escuchar las reglas, estas son las reglas que hay que cumplir. Escuchen. ¿Y qué le pasó a Israel? Lo mismo que nos ha pasado a nosotros, lo mismo que nos suele pasar siempre, que no escuchamos bien, no escuchamos, oímos, estamos oyendo, pero no retenemos, no asimilamos, no escuchamos de verdad, porque si hubiéramos escuchado de verdad, alguien hubiera hecho las reglas bien, pero al final ninguno de nosotros lo consiguió hacer bien, porque no escuchamos de verdad. Y entonces viene Jesús y nos dice, escucha Israel, y nos da mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Muy bien, ¿veis? Como ya lo vais sabiendo. Todo en la vida tiene reglas. Por ejemplo, voy a preguntaros, ¿cuáles son las reglas para sentarse a comer? Lavarse las manos, muy bien. ¿Alguien más tiene otra regla? No comer con la boca abierta, más bien no masticar con la boca abierta, ¿no? Porque si no, no puedes comer. ¿Qué más? No comer con las manos. No comer con las manos, muy bien, con eso es suficiente. También solo se puede con algo del postre. Yo, por ejemplo, yo en mi casa, cuando yo era pequeñito, había una regla también, porque ahí cada papá pone sus reglas, ¿verdad? Y entonces había una regla que decía, no se puede uno levantar de la mesa hasta que haya terminado. ¿Qué tal, Muy bien, pues entonces, reglas para comer. Hay reglas para llegar a la escuela, por ejemplo. ¿Qué pasa si uno llega tarde a la escuela? Te regañan o ya no te dejan entrar, porque la regla es que hay que llegar, a lo mejor te dan 5 minutos de tolerancia, ¿no? Bien, entonces... No puedes llegar a las 7 o a la... Claro. Muy bien. Ya no puedes hacer nada. Entonces, hay reglas para muchas cosas. Si, por ejemplo, nos ponemos a jugar un juego, por ejemplo, el rally, hay reglas, hay que saber cuáles son las reglas como las hemos hecho hoy, ¿verdad? Bueno, pues en la vida, en nuestra vida, también hay reglas. Pero esas no las enseñan en ningún lado. La regla para ser feliz, la regla para darle a la vida precisamente lo que uno tiene que darle. Entonces, las reglas de la vida nos las enseña solamente Jesús, y esos son los mandamientos. Entonces, acordaros, mandamientos, reglas. Si uno quiere ser feliz, si uno quiere vivir la vida como Jesús, ¿cuáles son las reglas? Los mandamientos. Entonces, de ahora en adelante, cuando escuchemos los mandamientos, tenemos que decir, son las reglas de la vida, cómo tengo que vivir la vida, qué cosas tengo que hacer para poder ser feliz, para poder vivir bien con mis papás, para poder ser una persona de bien, que haga el bien a los demás. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Y entonces viene Jesús y nos dice, oye, ¿cuáles son las reglas? Llega un señor y le dice, Jesús, ¿cuáles son las reglas? Es más, le dice el Señor, ¿cuál es la regla más importante? Los mandamientos ya hemos dicho que son las reglas, pero le dice el Señor, ¿cuál es la regla más importante de todas? Dice, amarás al Señor tu Dios. No. ¿Qué hay aquí adentro? Con todo, con un poquito de corazón. Con todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo.
con toda tu mente. O sea, siempre vas a estar pensando en Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Entonces dice Jesús, la regla importante es que toda tu persona, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu alma, todo lo que tú eres, todo, no un poquito, todo ama a Dios. Y entonces pasa una cosa muy graciosa. El señor aquel le había dicho a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús no le dice solamente uno, le dice, y hay otro también igual de importante, ¿qué es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, entonces fijaros qué bonito, ahí tenemos las dos reglas fundamentales de Jesús para vivir la vida bien. Las dos tienen que ver con el amor, no tienen que ver con otras reglas, porque acaba diciendo Jesús y acaba diciendo el hombre aquel, las demás reglas no son tan importantes, estas son las que valen. Entonces dice Jesús, como hemos hecho en el rally, nos van a decir no matarás, nos van a decir no dirás mentiras, nos van a decir muchas reglas, pero al final va a venir en la última y va a decir, olvídate las otras. La que tienes que cumplir verdaderamente son estas dos. Amar a Dios con todo lo que tú eres, y amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Estas dos son las reglas fundamentales de la vida. Y además nos va a decir Jesús en otras ocasiones, no hay ninguna manera de decirle a Dios que le amas si no amas a las personas que Dios ha puesto junto a ti. Entonces, cuando queráis amar a Dios mucho, mucho, tenéis que amar mucho, mucho, ¿a quién? A las personas que están junto a vosotros. Cuando le deis un besito a mamá, un abrazo a mamá o a papá, le estáis dando un besito a Dios. Es la única manera, porque nadie puede darle un beso a Dios. Podemos hacer ¡mua!, pero no sabemos si va a llegar, porque como son muchos kilómetros, ¿verdad? Entonces, si queremos asegurar el beso a mamá, el beso a Dios, tenemos que dárselo a mamá, a papá. Si queremos decirle a Dios que le amamos, tenemos que hacerlo amando a las personas que están junto a nosotros, ¿vale? Pues entonces hemos aprendido muy bien eso. Hay que escuchar, Shema Israel, hay que escuchar y no ponerse a hacer antes muchas cosas. Hay muchos mandamientos, pero hay dos fundamentales, hay dos reglas fundamentales en la vida. Si cumplimos esas dos reglas, estamos seguros de que estamos en el camino que Dios quiere, en el camino de la felicidad. Amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, que esto nos cuesta, ¿verdad? Y amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues esta semana vamos a practicar eso, ese amor a Dios a través de las personas que Dios nos ha puesto cerca, que son papá, mamá, mis hermanitos y mis amiguitos de la escuela. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos entendido bien? Los mandamientos son las reglas del juego, las reglas de la vida. Si nos sabemos las reglas y las cumplimos, pues vamos a ser felices, vamos a ganar el juego, vamos a alcanzar la salvación. Perfecto. ¿Y las reglas son muchas? ¿Cuáles son? Son solo dos reglas. Una, amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado,
resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no